Bienvenidos a Reforma Apostólica y en esta ocasión desde la bella ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, México. Estamos aquí precisamente para exaltar a Dios y para bendecir a Dios por lo grande y maravilloso que Dios es, porque reconocemos que Él es digno de toda adoración y de toda alabanza. Y hemos estado aquí celebrando un congreso, lo cual fue una bendición tremenda y exaltamos a Dios por ello y estamos aprovechando a tener desde aquí, de la ciudad de Acapulco, Reforma Apostólica para bendecir a toda misión cristiana del Calvario en todas las naciones y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Contamos con la presencia del profeta César del Cid, del apóstol David Castellanos y del apóstol Noé, y hoy queremos darles la bienvenida a Reforma Apostólica aquí en Acapulco. Sí, Dios les bendiga, qué alegres estar aquí con ustedes en esta hora y transmitir Reforma Apostólica desde Acapulco. Nos sentimos muy bendecidos y privilegiados con tener al apóstol Abraham y al equipo de Reforma Apostólica, que hoy tenemos esta enorme bendición de que desde Acapulco se transmita el programa de Reforma. Somos bien bendecidos. Agradecidos con el Señor también porque su gracia cada vez es mayor sobre nosotros, así de que abiertos en nuestro espíritu para lo que el Señor quiere hablarnos en este día. También tenemos información que hermanos de los diferentes países, discípulos del Señor, están también conectados. Luis Fernando Arango de Puerto Barrios, Pastor Marvin Suchite del Tejar Chimaltenango, María Gamboa, Nelly de Hernández, Brendon Barrientos. También tenemos a Sandra Tosh de San Juan Chamelco, al Pastor Julio y Susi de Honduras. Tenemos también a Rebeca Garay de Honduras, al Pastor Jacobo Arana del Chal Petén, Luis Agastume de Puerto Barrios, Mary de Méndez de Chiquimula, al apóstol Henry Franco de Colombia y a Doris Violeta Martínez de San Antonio Suchitepeques. Ya estamos viendo que Misión Cristiana del Calvario se está juntando como un solo cuerpo para escuchar lo que el Espíritu Santo tiene por hacer en este tiempo aquí en medio de nosotros. Pero también estamos disfrutando de un público tan precioso aquí en la sede central de Misión Cristiana del Calvario, aquí en Acapulco, y ustedes lo notarán, lo observarán en este momento, y nos gozamos de tenerles aquí en Reforma Apostólica, y estamos juntos dando gloria a Dios y exaltamos a Jesucristo con todo nuestro corazón. Así que les bendecimos a todos ustedes y deseamos que la bendición del Señor sea sobre sus vidas. Sé que en los diferentes países se estarán gozando y a la vez disfrutando de estar con ustedes aquí desde en vivo, desde Acapulco, donde estamos transmitiendo Reforma Apostólica. También Jairo del Cid de Misión El Calvario en Poptún, Bernardo Tun, Shirley Guso, el pastor Juan Ramírez de Arlington, Texas, también está ya conectado, como el maestro Moisés Méndez en Chiquimula, Hanmoni Castillo allá en New Jersey, el pastor Giovanni Fuentes allá en Colombia. Así que un saludo desde aquí. Un saludo desde aquí, disfrutando de la presencia y de la bendición del Señor. Aprovechando lo que Dios ha estado haciendo en este congreso, entrando ya de lleno a dar gloria a Dios por lo que Dios hizo en estos días aquí. ¿Qué es lo que podemos decir de lo que el Espíritu Santo estuvo haciendo estos días aquí? Veo tres aspectos fundamentales, apóstol. Uno es la gracia de Dios sobre esta tierra tan bella aquí en México. Veo la apertura de cada uno de los discípulos para recibir lo que el Señor está dando y sobre todo lo que el Señor tiene preparado aún para México. Definitivamente este congreso
fue muy glorioso por la manera en que el Señor estuvo revelándose una vez más a cada uno de nosotros. Pero al ver a cada uno de los discípulos cómo reciben la palabra y cómo están abiertos a la transformación del Espíritu Santo, eso definitivamente es de sumo gozo. Amén. Creo que algo muy importante señalar es que el Señor nos ha estado preparando para lo glorioso que Él dijo. Y lo que en este congreso el Señor nos habló fue precisamente para ubicarnos. No porque no tuviéramos lo que el Señor dice que tenemos, sino porque lo que tenemos necesitaba estar en orden, de una manera que cada quien funcione en el lugar que le corresponde. Amén. Y algo específico de lo que el Señor nos habló es de que hacer las cosas como en el cielo es que se hacen. Eso creo que nos viene a poner en el orden para que las cosas que se ejecuten no se hagan a la manera tradicional o a la manera pasada como iglesia. No estoy hablando de cosas pecaminosas, sino cosas que fueron buenas, cosas que fueron de Dios, pero que de alguna manera ya debieron quedarse en el pasado. Que ya caducaron. Y ya caducaron. Entonces, al venir la administración de la palabra, nos ubica para que ahora nosotros podamos avanzar a aquello que el Señor dice que tenemos que alcanzar. Amén, así es. Yo doy gracias al Señor porque, como dijo el profeta César, hemos visto la apertura, el hambre, el deseo que hay en este pueblo de aquí, de Acapulco. Muy diferente a lo anterior. Ahora vemos y podemos observar hacia adelante un porvenir excelente, una multiplicación muy excelente, porque están con deseo. Y la palabra que el Señor trajo para estos días es porque ya han madurado. Y eso es lo importante, y doy gracias a Dios por eso, y sé que van a cosas muy grandes aquí en México, en Acapulco. Ha sido precioso cómo el Señor ubicó a Misión Cristiana del Calvario de México, pero a la vez a Misión Cristiana del Calvario de todo el mundo. Es precisamente sobre el pacto con Abraham y cómo se ha enfatizado anteriormente a las bendiciones y a nuestro compromiso con Dios, pero en esta ocasión se enfatizó mucho cuando Dios se le presenta a Abraham como el Dios Todopoderoso, el Señor de señores, el que manda, el que es la autoridad. Y se habló que cuando uno está bajo pacto, está reconociendo por eso que las cosas van a funcionar. Incluso eso que las cosas van a funcionar. Incluso el mismo apóstol Pablo en Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu, estos, no otros, no los demás, no todos, sino estos son hijos de Dios. ¿Qué podríamos decir de todo esto que el Espíritu Santo vino trabajando en estos días? Veo la soberanía de Dios. Dios ha sido y siempre será Dios, será Rey, Así será es. Señor. Pero nosotros necesitamos reconocer a Él tal y como Él es. Y que Él no depende de eso. Él sigue siendo soberano. Pero sí está hablándonos a nosotros porque tenemos que demostrar o mostrar nosotros nuestro reconocimiento al obedecer, al ejecutar lo que Él ha estado diciendo. Ahí es donde tiene que ver el pacto que Él ha hecho con nosotros. Él hizo un pacto de multiplicación, pero no está basado en nosotros, sino en su soberanía primeramente. Y luego en que nosotros sí reconozcamos su gobierno, su autoridad y ejecutemos lo que Él ha mandado. Amén. Algo que es muy importante entender, que menciona el profeta César, es la soberanía del Señor. Pero específicamente, Dios es el Dios verdadero, el único Dios verdadero. Pero lo que quiero enfatizar es la soberanía de Dios en manifestarse específicamente o directamente con Misión Cristiana del Calvario, con Amén. nosotros. Así es. Porque Él pudo haber escogido a otros, pero en su gracia, en su soberanía, porque es soberano, nos escogió. Como en el caso cuando escogió a Abraham, a tanta gente que había, pero en su soberanía escogió a Abraham. Escogió a Abraham.
de la misma manera yo veo esa grandeza de Dios para con nosotros, que nos haya escogido a nosotros como misión, no por lo grande que pudiéramos ser, porque pienso que a lo mejor en este momento no lo somos para lo que el Señor dijo que seremos, pero sí Él ha visto en nuestro corazón, ha visto la disposición, y esa es una manera de bendecir su nombre, porque Él ha tenido a bien habernos escogido para cumplir su propósito, para establecer su reino aquí en esta tierra, para dar a conocer a Cristo a través de nuestras vidas al mundo. Y yo digo gracias Dios por haber tenido esa gracia y esa misericordia con nosotros, y puedo decir que Él es Rey y soberano sobre todas las cosas. Así es. Qué importante es llegar a reconocer que así como con Abraham ya lo tenía escogido desde antes de la fundación del mundo, también nosotros y Misión Cristiana del Calvario ya estaba en el corazón de Dios, porque le habla a un gentil, y cómo nos ha venido a quitar ese velo que teníamos, que era solo a través de los judíos, y lo que has venido enseñando, las revelaciones que hemos estado recibiendo, los judíos fueron después. O sea, uno tiene la mentalidad de que como aún Jesús era judío, entonces venía todo a través de los judíos. Que si Dios ya había hablado a Abraham. Es porque la tradición evangélica nos enseña que todo comienza a partir de la crucifixión de Cristo. Exacto. Cuando el Señor ya tenía planificado esto y predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros ya estamos predestinados, no solo como personas, sino como Misión Cristiana del Calvario. Y así como miraba a Dios a Abraham, que tenía mucha gente, porque no era solo de un hombre, de un muchacho, de un niño, sino iba a ser de multitudes. Así el Señor nos está viendo a nosotros, no solo una misión, sino cantidad de gente. Por eso se estaba hablando de millones y millones de gente en Misión Cristiana del Calvario. No es porque nosotros nos hayamos establecido una meta, No, sino es porque Él la estableció. así es. Él ahí mismo dice en la Escritura que son millones de millones Exacto. de millones. Ajá. No es, generalmente en las iglesias a nivel tradicional establecen metas y objetivos. Así es. Y cuánto quieren crecer, hasta dónde quieren extenderse. Ajá. Pero Misión Cristiana del Calvario no está estableciendo una meta, sino Misión Cristiana del Calvario está estableciendo la meta que ya fue predeterminada Así es. desde antes de la fundación del mundo. Así es. En otras palabras, lo que el Señor decidió y acordó, eso es lo que Misión Cristiana ha decidido y acordado, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Así es. Y por eso es que lo vamos a alcanzar y vamos hacia ello. ¿Por qué razón? Porque no son nuestras metas bajo nuestra perspectiva de limitación, sino es la meta de Dios bajo la perspectiva de que Él es grande, glorioso, omnipotente, soberano y Señor de todo el universo, y que por lo tanto sí se alcanzarán naciones para la gloria de Jesucristo. Así es. Pero qué lindo es ver que estamos reconociendo esto, así como el Señor Jesucristo le habló a la mujer samaritana. Primero le enfocó, ¿qué cosa? La adoración. Ajá. Y esto nos trae a recuerdo por qué en los manuales y por qué en los objetivos y mandatos aparece la adoración primero. A nivel tradicional lo primero que aparece es evangelismo. Sí. Pero aquí entre nosotros aparece adoración. ¿Y por qué le habló a la mujer samaritana de la adoración? ¿Qué fue lo que produjo en ella ese reconocimiento de que a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad? Es impresionante, apóstol, porque como usted explicaba anteriormente en otros programas de Reforma, no tiene que ver esto con cantos, sino tiene que ver con el reconocimiento de quién es Él. Así es. Entonces veo que cuando ya el Señor le revela esto a ella acerca de la adoración, es cuando vemos posteriormente que trae a mucha gente, pero está basado no solamente en obediencia, sino en el reconocimiento de quién es Él. Lo mismo vemos en Abraham, cuando Abraham lleva a Isaac al sacrificio, y vemos que el ángel lo detuvo de hacer esto. Luego la determinación de Abraham desde un principio había sido: iremos con el muchacho allá y adoraremos y volveremos.
Él sabía que iba a adorar y que iba a volver. y que iba a regresar. Iba a volver. Un muerto no puede adorar. Él sabía que su hijo Isaac, aunque él lo sacrificara, Dios se lo iba a resucitar, porque ambos debían de adorar a Dios, y la multiplicación iba a estar basada en esa adoración también, en el reconocimiento En de una quién es fe Dios. que tiene que ver con obediencia. Así es. Eso es adorar a Dios. Así es. Cuando yo obedezco y le creo a Dios, aunque haya pasado lo que él ya había dicho de que iba a matar a su hijo, Abraham entendía que iban a regresar. Así es. Eso es fe, eso es creerle no a las circunstancias, sino a Dios, y él lo vio como adoración. Así es. Mostró Amén. esa actitud a Dios de adoración. Veo que si algo el enemigo trata de hacer es precisamente desviar a la persona de adorar, de ver al Señor como el único Dios verdadero y el único digno de adoración. Cuando Jesucristo, el Señor, fue tentado, lo que el enemigo le llevó fue precisamente eso: todo esto te daré si postrado me adorares. Y a la identidad y al entendimiento que tenía el Señor Jesús, no lo hizo caer en esa tentación o en esa seducción. Quiso cambiarle de Dios. se Quiso cambiarle. Y eso es precisamente lo que el Señor ha estado hablándonos como Él misión. se quiso poner como Dios, Él quería ser como porque Dios, le dijo que se postrara ante él. queriéndole quitar el lugar al Señor. Así es. Y ese es el cuidado que el Señor nos está llevando a nosotros como misión, de que no haya nada ni nadie que nos quite de ver al Señor como el único Dios verdadero, el único Es Dios un grande digno amor de hacia adoración. Misión Cristiana del Calvario. Eso va a demostrar la grandeza del Dios que tenemos también. Así es. Entonces yo veo el cuidado que como misión tenemos que tener. Nada debe ocupar el lugar que al Señor le corresponde. En la adoración Él es el único digno de ser adorado. En el punto central en esto es cuando nosotros prestamos atención a otra cosa antes que al Señor, o ponemos nuestras prioridades en otras cosas antes que el Señor, vamos a demostrar a quien adoramos. Así es. Por eso es el cuidado y lo que el Señor nos ha estado hablando a través de Reforma, a través de los congresos y a través de la administración que usted nos ha estado compartiendo, apóstol Abraham, es precisamente para cuidar de no caer en esa trampa del enemigo, en estar adorando algo que no sea el Señor Jesús. Que son dioses falsos. Ese es otro Dios y falso. Sí, es que pensamos que solo el cantar, como has venido explicando, porque creo que al estar cantando ya estoy adorando a Dios. Esto me recuerda de una iglesia en Estados Unidos. Estaban supuestamente, entre comillas, adorando al Señor. Hicieron llorar a toda la gente porque se postraron todos. A donde quiero llegar, de repente llaman al pastor y le dice: pastor, disculpe, usted es tal, y sí, les venga a ver, aquí están un grupo de jóvenes en una barra, en una cantina. Y cuando va a ver, eran los de la alabanza, estaban ahí. ¿Por qué? Porque como en el vidrio tenía la dirección de la iglesia y el número del teléfono y el nombre del pastor, todo lo llamó. Entonces, ¿qué estaban haciendo los músicos? ¿Qué están haciendo los cantores? Solo un show. Aunque hicieron llorar a la gente, vamos a decir, se postraron, pero vemos ahí lo que Dios nos está llevando a nosotros en la verdadera adoración es la obediencia, es la actitud, el trabajo, lo que hemos de hacer. No es solamente cantar, porque a veces puedo poner todo el día cantos, puedo ayunar, pero si no obedezco, eso no es adorar. no es adorar. Eso es escuchar cánticos. Eso es escuchar cantos. Entonces mucha gente, vamos a decir así, nos confundíamos antes, que entre más cantos teníamos durante todo el día, más consagrados estábamos, y no es así. Lo glorioso del Señor es que está botando ese velo, está quitando esa oscuridad de nuestra mente, llevándonos verdaderamente a lo que es la adoración. Porque la adoración son las 24 horas. Si fuera lo que llamamos, entre comillas, culto o servicio, sería solo de las 2 horas o 2 o 3 horas que abarca el servicio. Sin embargo, la adoración nuestra son las 24 horas del día, que nos permite mantener una actitud de adoración, porque yo soy iglesia en todos lados, en el trabajo, en la calle, en la casa, en donde quiera. Yo soy
yo soy iglesia, y por ser iglesia es que tengo que adorar a Dios todo el tiempo, porque soy templo del Espíritu, y una de las características del templo del Espíritu es adorar y glorificar el nombre del Señor. Yo soy iglesia donde quiera que estoy. No soy iglesia solo donde estoy en el horario de culto, soy iglesia en todas partes, y eso me lleva a ser una persona de adoración y de exaltación. Glorificamos a Dios por los siervos de Dios que han estado con nosotros y les bendecimos, pero hoy vamos a estar dando participación también en este momento a los pastores, algunos pastores de aquí de México, y luego unos discipuladores también de aquí de México, y también a la congregación que hoy está presente. Así que será un tiempo glorioso de mucho regocijo. Les agradecemos su presencia y deseamos que la bendición del Señor ya esté en sus vidas, y Aleluya. así estaremos glorificando y engrandeciendo el nombre de nuestro buen Dios. Como decíamos, yo soy iglesia precisamente en todas partes. Por eso es que en casa, en mi relación con mi esposa, con mis hijos, en mi relación como familia, en mi expresión como esposo, o si es la esposa, en su expresión como esposa, debe glorificar y debe exaltar el nombre del Señor en todas las cosas. He puesto el ejemplo a veces en relación a cuando hay movimiento dentro de la iglesia. Por ejemplo, si hay un niño que está corriendo y que está saltando y que está haciendo bulla, decimos que se calle, párenlo, porque estamos en la iglesia. Pero en la casa le permitimos que grite y que haga el desorden, pero ahí también es iglesia. El concepto que tiene la iglesia tradicional es que somos solo iglesia en el templo, como que cuando venimos y nos ponemos un traje de iglesia, y al salir nos quitamos el traje de iglesia. Somos iglesia en todas partes, y por eso nuestra actitud es de adoración y de exaltación al Señor. En esta oportunidad nos gozamos grandemente en tenerles aquí, y bendecimos al Señor por ustedes como siervos del Señor aquí en esta área de México. Cuéntenos así brevemente, ¿qué fue para ustedes este congreso que acabamos de tener? Bueno, Apóstol Abraham, gracias por la oportunidad de estar aquí en Reforma Apostólica. Es mi primera vez en Reforma. Agradezco a Dios la oportunidad que me da. Entonces, este congreso yo creo que marcó la vida de muchos, sobre todo mi vida en lo personal, la vida de los hermanos que vinieron al congreso de nuestra congregación. De Zihuatanejo. De Zihuatanejo, sí. Dios está haciendo cosas grandes en Zihuatanejo. Está llevando esta congregación a otro nivel. Este congreso fue clave para nosotros porque el Señor nos ubicó en diferentes áreas, sobre todo en algo en especial que el Señor marcó en nuestras vidas, es que debemos olvidar el pasado. El pasado es algo que no nos permite podernos extender hacia adelante, porque estamos siempre recordando el pasado. Eso mismo le sucedió al pueblo de Israel en el desierto. No pudieron alcanzar el objetivo porque ellos estaban viendo el pasado, no les permitió poder ver el objetivo, la tierra prometida que Dios les había dicho que les iba a dar a ellos. Y a veces como siervo de Dios y como iglesia nos quedamos viendo hacia atrás y eso nos paraliza, ¿verdad? Exacto. Entonces, como pastores, ministros de una congregación, si nosotros primero no olvidamos el pasado, no podemos llevar también a la congregación a que lo haga. Por eso decía que el Señor en lo particular marcó mi vida en ese aspecto de olvidar el pasado para podernos extender a lo que está adelante, Amén, ¿verdad? así Entonces, yo creo que también a muchos de los hermanos de nuestra congregación también el Señor les habló en esa área, porque muchas veces queremos extendernos a lo que está adelante sin olvidar el pasado, pero no nos dimos cuenta que no hemos podido hacerlo. Intentamos una y otra vez extendernos a lo que está adelante sin olvidar el pasado y nos hemos dado cuenta que no hemos podido lograrlo. Entonces, escuchando al Pastor Ángel, cuéntanos, Pastor Ángel, ¿qué produjo el Congreso a tu vida
y qué experiencia personal tuviste. Definitivamente el ordenar, el orden y la importancia de entender que así como en el cielo se haga también así en la tierra. Y definitivamente tanto la revelación en Reforma Apostólica y junto con este congreso, yo uso la palabra nos desnuda, nos ha desnudado y nos deja o lo haces o lo haces. O sea, no te da No hay una segunda opción. opción. No hay una opción B, pues. Sí, entonces eso es lo que yo he experimentado, el que el Señor te dice o lo haces o lo haces. Y entiendo que es su misericordia, porque si no, no nos hubiese dado revelación ni estuviese hablándonos, sino que entiendo que al estarlo revelando y pidiendo y dándonos a conocer nuestras deficiencias, me muestra a mí que tiene misericordia y amor para con nosotros y para con la misión. Entonces eso me lleva a mí a ordenar mi vida. Así es. O lo ordeno, porque la palabra es clara cuando habla en Juan, seré quitado. Entonces eso me ha No es confrontado. solo de que si lo dejo, bueno, de todas maneras llego, ¿verdad? Ya, Como sí. dijo alguien. No, si lo dejo, seré quitado, pues. Así O sea, es. no es de que de todas maneras el Señor va a tomar misericordia de mí y va a ver que no pude llegar o que mis limitaciones no lo pudieron alcanzar, sino que yo soy responsable Así es. de eso, precisamente. Como decía el pastor Genio, los errores que hemos tenido, tenemos que olvidarlos. Aún lo bueno que hayamos hecho, tenemos que dejarlo atrás para poder ordenar y corregir y caminar en el orden que el Señor quiere. Porque si no, no podemos, y el Señor nos dará la revelación, ¿verdad?, que Dios quiere, o el cambio, el desarrollo que Dios quiere para nuestras vidas. Y en mi caso personal, eso ha desafiado a mi vida, el ordeno porque tengo que ordenar, y al no estar haciéndolo, me estoy rebelando contra la palabra del Señor. Porque muchas veces, apóstol, entendemos que hay un desorden, pero estamos tan acostumbrados al desorden que nos cuesta ya ordenar. lo vemos como orden. Lo vemos como orden y cuesta ordenar. Entonces esta palabra en Generación de Pacto nos revela aún y nos evidencia que tenemos que hacer las cosas así como en el cielo, también en la tierra. Y voy a hablarles ya de una perspectiva pastoral. A veces el discípulo sí está en la disposición de dejar el pasado, pero viene el pastor y se lo está recordando. Hoy vamos a escuchar un testimonio, este es el drogadicto tal, y ahora ya no es drogadicto, ahora es discípulo de Jesucristo. Este es el que mató 20 personas antes y gloria a Dios hoy. El pastor se lo está recordando. Y ya no es la persona que está trayendo el pasado, sino es el pastor el que le está trayendo el pasado y lo está enlazando. Entonces, como pastores necesitamos también una transformación en nuestro entendimiento de ver ya al discípulo como discípulo. Por ejemplo, a la mujer samaritana viene el Señor y nunca le estuvo recalcando: ¿te acordás lo que hiciste? ¿Te acordás de los 6 hombres que tenías? ¿Te acordás de aquí y allá? No, sencillamente el Señor olvidó todo. Pero también con Saulo, nunca le estuvo el Señor diciendo: ¿te acordás cuando fuiste a atacar a la iglesia y sacaste secuestrado a las personas y los llevaste cautivos y a unos presos y a otros los mataron? ¿Te acordás de esto? No le vivió recordando nada de eso. Y el pastor, mantenemos muchas veces a la congregación atada a ese pasado cuando realmente ya han sido libres en Cristo Jesús. En el desafío, ¿cómo tú, ahora que estuviste en el Congreso, cómo ves la iglesia de Zihuatanejo de aquí a cierto tiempo debido a lo que el Espíritu Santo reveló en este Congreso? Pues la veo muy animada y con Eso es ahorita. ¿Cómo la ves de aquí a cierto tiempo? Bueno, el Señor nos ha estado ahora dando indicaciones de lo que debemos hacer, pero veo una iglesia, una multiplicación en Zihuatanejo. Eso es. El Señor nos está dando ya, tenemos nosotros la seguridad de que en Zihuatanejo viene un avivamiento también en esta congregación, empezar por nuestra congregación, un avivamiento fuerte en Zihuatanejo, de vida, que va a producir transformación
tanto en Una la iglesia entonces que se está y se estará multiplicando, una iglesia que está y se estará ubicando, una iglesia transformada y experimentando el poder de Dios. Así es. Como ese debe ser el perfil de todas las iglesias en todos los demás lugares, pues. Sí, así es, y agradecemos al Señor que Él en su soberanía, en su amor sobre todo, nos está ubicando y fortaleciendo, sobre todo en el área de creerle a Él, de que le creamos, que tengamos esa característica que pudo tener, que tuvo Abraham, y fue la característica de creerle al Señor, para que el Señor pueda hacer lo que Él ha dicho allá en Zihuatanejo. Porque si este congreso no provoca ese perfil en las iglesias, hay dos problemas: o los discípulos que vinieron no lo entendieron o no lo captaron, o los pastores no lo captaron, pues. Entonces es importante que notemos que si el Señor nos dio esto, es porque de aquí a cierto tiempo Él no espera cambios. Él espera y que espera hasta cuando nosotros le demos ¿qué? Espera y que espera hasta cuando nosotros le demos ¿qué? Le demos el tiempo para que al fin nosotros reaccionamos y entonces sí lo vamos a hacer. Él no nos espera. Él no nos está esperando. Algunos decimos, espérame Dios, yo voy a hacer esto. No, Dios no nos espera porque Él ya tiene todo trazado y todo su tiempo. Y no por mí Él va a dejar de ser lo que Él es, justo, fiel y verdadero, y que todo lo tiene en su debido momento. De acuerdo a ese perfil que el Señor nos dio, tanto como discípulos, discipuladores e iglesia, Pastor Ángel, ¿qué es lo que tú nos dices? ¿Cómo ves que la Iglesia de México debe ser a partir de esta fecha? Definitivamente ordenarse, meterse en el orden del Señor. En la iglesia, en la sede central Acapulco, definitivamente hemos reconocido, tanto el apóstol David, que hemos cometido errores y hemos estado en desorden en algunas áreas. Y nos ha confrontado tanto la reunión de cuerpo ministerial recientemente, Reforma, y este congreso, el ordenarnos y el ver las deficiencias, y sin título deficiente, porque si no, no tendremos resultados como deficiente, porque si no, no tendremos resultados como lo que Dios quiere. Tenemos resultados, pero no como los que Dios quiere. Pero son deficientes, o sea, no son los que el Señor quiere que tengamos en relación a lo completo, y que son gloriosos. Sí. Imagínate cómo será lo glorioso, y que son gloriosos. Sí. Imagínate cómo será lo glorioso si lo completamos, si lo experimentamos en cada fase, esa dimensión de ver la gloria de Dios en su totalidad, pues. Así es. La manera en que vamos a llegar a la plenitud de Cristo. Entonces yo veo a Misión Cristiana Calvario, tanto desde la función pastoral, la función de asistencia pastoral, tanto desde la función pastoral, la función de asistencia pastoral y la función del discipulador, porque en el libro de grupos de comunión familiar me habla de un equipo bien organizado, el pastor, asistencia pastoral y discipuladores, y que juntos, haciendo su función, habrá un desarrollo, ¿verdad?, para toda la iglesia. Entonces, eso es lo que tenemos que corregir como iglesia, y ver y analizar la función del pastor, de la asistencia pastoral, de los discipuladores, y meternos en el orden del Señor, porque no solamente es meter en orden a los discipuladores, sino también como asistencia, también como pastor. Yo debo de corregir lo deficiente, porque como pastor a veces decimos, háganlo ustedes, aunque tanto el pastor y la asistente, tanto el pastor y la asistencia, ¿verdad?, también hagan su función para que todo lo demás esté funcionando correctamente. Cuando se estuvo hablando sobre enseñándoles que guarden todas las cosas desde tu función pastoral, ¿qué fue lo que aprendiste? Enseñarles que guarden todas las cosas es llevar a la iglesia a que ejecute las cosas que el Señor nos ha dicho, sus directrices, estatutos, mandatos, principalmente las directrices que nos está dando para que podamos cumplir su plan y su propósito. Y es llevar a la iglesia. El desafío que tú le das a todos los pastores, desafío que tú le das a todos los pastores es, entonces, ¿cuál sería? Es tu desafío, pero como pastores debemos hacer esto y si esto y esto. ¿Qué es lo que tú? Bien, como pastor, y yo creo que debemos nosotros
sobre todo la fidelidad al Señor, a lo que Él ha Dijiste dicho. algo anterior que es lo que quiero que resaltes. Que ejecutemos, llevemos a la iglesia a ejecutar las cosas exactamente como el Señor las ha dicho para que haya resultados. Entonces, adición porque toda la misión nos está viendo y nos van a ver iglesias enteras, grupos de pastores, reuniones de pastores juntos, distritos. Das el mensaje de desafío, a todos los pastores. Bien, yo digo a los pastores, a todos los pastores, que debemos enseñar a la iglesia a ejecutar las cosas que Él ha mandado exactamente así como Él ha dicho, y principalmente que perdamos el temor, el miedo de hacerlo, de qué van a decir, quizá van a reaccionar de una manera diferente, pero que lo hagamos exactamente como el Señor lo ha dicho, quitando de nosotros cosas tradicionales que por mucho tiempo nos han afectado, sino pegarnos al diseño para que el Señor pueda cumplir su propósito. Que quitemos de nuestra vida el temor principalmente de que pueda pasar si nosotros llevamos a la iglesia a ejecutar lo que el Señor ha dicho, así exactamente. A ver, Pastor Ángel, ¿cuál es el desafío que le dejarías a los pastores a nivel general? Definitivamente que no tengan miedo a cambiar y a ordenar, porque muchas veces el miedo a la iglesia o a la gente o a los cambios no les permite dejar el pasado. Y yo le diría a los pastores, ministerios, que no tengan miedo a ordenar la iglesia, a ordenar su vida, su familia, porque lo mejor es quedar bien delante de Dios que quedar bien delante de la iglesia. Entonces yo desafío a los pastores que no tengan miedo, que se esfuercen, que sean valientes para hacer conforme a lo que el Señor nos ha mandado en sus planes y sus propósitos. En reforma y que el Señor les siga usando grandemente. Estamos muy agradecidos por lo que el Señor ha estado haciendo y cada vez lo que el Señor está provocando, porque estamos viendo la manifestación de un Dios grande, y especialmente en nuestra función como pastores, que no le tengamos miedo a la iglesia. La iglesia no es para tenerle miedo si son nuestros hermanos, son los discípulos, somos pueblo de Dios, somos uno en Cristo Jesús. Y es por eso, es una trampa del enemigo que nos pone ese miedo, que nos infunde ese miedo para que no podamos responder en el llamado que nosotros tenemos delante del Señor. Hoy, aprovechando que tenemos un público hermoso, vamos a dar oportunidad a unos 2 hermanos de este lado y 2 hermanos de este lado que puedan participar o contar su experiencia del Congreso o una pregunta en relación a lo que se ha estado platicando. Es importante entonces que usted, si quiere participar allí, por favor levante la mano, háganos la seña y los hermanos encargados le estarán indicando o proveyendo el micrófono para que así podamos hacerlo, y como dijimos brevemente, para que todos tengamos la participación. Bueno, buenas tardes, buenos días, Dios les bendiga, hermanos. Es un honor, ¿verdad?, y un privilegio tener el programa Reforma Apostólica aquí. Amén. Con nosotros en casa, porque pues también es nuestra casa, la sede central, ¿verdad? Nos sentimos en casa. Y bueno, para mí este congreso, yo desde mi perspectiva general, como ayer nos decía en el servicio nuestro pastor Eduardo Liquidano, un resumen de lo que podemos decir nosotros, qué fue para ustedes en un panorama general el congreso, y yo lo vi Dios mismo hablando a nuestras vidas de la iglesia. Vi a través de los ministerios a conocer su voluntad y su corazón, a conocer su voluntad y a conocer su voluntad, a conocer su voluntad, a conocer su voluntad y a conocer su voluntad y su corazón, para que así como se hace en el cielo, hiciéramos las cosas Amén. Aquí en la tierra. Así es. Amén. Gloria a Dios. Vamos a escuchar a alguien de mi lado derecho, izquierdo para ustedes. ¿Quién aquí participa en este momento? Y luego estaremos regresando aquí a mi lado derecho. Amén. Hola, me da gusto estar aquí en Reforma Apostólica.
Y parte de lo que el Señor me hizo a mí cambiar, muchas veces venimos de otras iglesias y traíamos un velo de que vamos a hacerlo poco a poco, de que ahí vas, y todos esos engaños que tenía del anticristo, que fueron marcadas de que no podíamos ser perfectos. Entonces, este congreso glorioso transformó mi vida en que sí se puede. Amén. De que realmente debemos de ponernos en la postura de discípulos y ordenar nuestra vida y caminar por... No habla de una imperfección, no habla de una imperfección o de que vas a hacerlo poco a poco. Es de que se va a perfeccionar nuestra vida para llegar a lo que Dios nos dio. Y la iglesia no ha comprendido que al creer de esa manera, que no vamos a ser perfectos, estamos haciendo inútil el sacrificio de Jesucristo. No sirvió lo que Jesús hizo. Sí. Sin embargo, eso es glorioso y sí sirvió. Amén. Y sí lo vamos a lograr, ¿verdad? Y así más con es. el evangelio de la resucitación, de que somos resucitados con Cristo. Amén. Entonces tenemos todo lo que es el carácter de Cristo, toda la plenitud, dice a la medida de la estatura de la plenitud. Entonces sí se puede lograr, pero es determinar nuestra vida. Definitivamente no hay otro más que determinarnos y caminar a lo que Dios nos llamó a la perfección para hacer la iglesia gloriosa y poder servir a las multitudes que posteriormente van a llegar y poder crecer. Amén, así es. Gloria al Señor. Volvamos aquí a este lado, mi lado izquierdo, pero derecho para ustedes. Sí. Buenos días, hermanos. A mí lo que me quedó muy claro en este congreso era lo que usted explicaba sobre así como en el cielo, también en la tierra. Nosotros estamos dando un discipulado, bueno, como discipuladores, nosotros no podemos salirnos del diseño que Dios ya nos ha marcado y todo lo que, la revelación que Él nos ha dado como misión, ¿verdad? Hablando con un discípulo hace unos días que se le ha estado compartiendo del Señor, se le ha estado hablando, se le ha hablado de arrepentimiento, me decía, es que todos los que ustedes me están hablando, yo siento que ustedes tienen a Dios aquí, hablándoles al oído, diciéndoles lo que ustedes tienen que decir, y ese exactamente es el diseño de Dios. O sea, yo no me puedo salir a decir algo que tal vez yo pienso o yo lo entendí de esta manera, sino exactamente lo que Dios nos ha dicho que nosotros digamos. Me agradó mucho una expresión de algo que me contó una mamá de un niño y me dice, fíjese que mi hijo cuando ya va a empezar Reforma, le dice, mamá, apúrate porque Reforma ya va a empezar. Ya voy, le dice ella. Y luego le dice, mamá, apúrate porque recordá que es Dios el que nos va a hablar hoy. El entendimiento tan grande que tiene, que es Dios el que está hablando. Y eso es muy importante porque entonces de esa medida es como vamos a escuchar la verdad de Dios. Si entendemos así como este niño, y ella me dice, yo estoy sorprendida porque mi niño tiene un mejor entendimiento que yo, dice, y yo le dije, pues felicito a ese niño, lo bendigo, y también bendije a la mamá, y le dije, pues aquí el modelo no eres tú, sino el modelo es el niño hacia ti, sobre el modelo a seguir. Dejamos el tiempo para acá en esta oportunidad. Sin duda, hermanos, este congreso marcó mi vida de una manera impresionante. Pero cuando me hablan de incapacidad y de que nosotros hemos sido llamados a ser capaces, el Señor abrió mis ojos en muchas cosas, como el apóstol Abraham nos ha venido hablando, que no son malas, pero que esas cosas del pasado que tenemos que dejar, yo pude ver cómo me estaban haciendo incapaz, impotente para alcanzar el propósito del Señor. Entonces, cuando yo detecto todo esto y puedo ver también que ese poder que levantó a Cristo de los muertos ahora está en mí, es lo que me hace sentir lo que ahora estoy sintiendo, con ese poder, con esa capacidad
de alcanzar el propósito del Señor, no solamente en mi vida, el que Cristo se forme en mí, sino el propósito que el Señor tiene para a lo que hemos sido llamados en cuanto a alcanzar a las naciones. Ahora me siento que si yo le comparto a alguien, ya no pienso es que no quiere venir, es que ahora sé qué poder es el que va a traer a la gente a Cristo. Así es, correctamente. Ese es un punto muy importante y ese es un desafío que tú dejas ahora, no solo a todas las mujeres, sino a todos los discípulos de Misión Cristiana del Calvario a nivel mundial. Qué alegre escucharte, bendiciones, y es de veras un privilegio muy grande el poder servir y glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Tenemos también hermanos que son discipuladores aquí, hermanas que son discipuladoras, y hoy estamos muy contentos con tenerles en Reforma Apostólica en su propia casa, en México. Así que es un regocijo muy grande el poder estar con ustedes. Brevemente cuéntenos, ¿qué produjo el Congreso para ustedes en sus vidas? Bueno, como ya se había dicho, el ponernos en orden, a mí me ubicó en todas las áreas de mi vida, tanto en la personal como ministerio también. El poder ordenar primeramente mi función como esposa, como madre, tener en orden mi hogar y mi vida personal, porque es la forma en que yo voy a modelar a los discípulos también a Cristo. Y yo no puedo estar enseñando algo que yo no vivo. Ajá. Entonces, otra de las cosas que fue de gran bendición es ubicarme como discipulador, a llevar al discípulo, ¿verdad? A que también ellos pongan en orden su vida, pero sobre todo a que guarden todas las cosas y que no estamos solos porque Él nos dejó su espíritu para hacerlo. Entonces, eso es lo que más me puso en orden el Señor, y el dejar las cosas del pasado, obviamente. O sea, es algo que me tenía atada, me tenía, puedo decir, hasta presa, para no expresar el poder que Cristo ha puesto en mí. Amén, gloria a Dios. En tu caso. Pues a mí lo que me impactó en este congreso es que el Señor me hizo ministro competente. Muchas veces, como decía la hermana Carolina, las cosas del pasado nos atan para no alcanzar el propósito del Señor en nuestras vidas. Pero el Señor nos ha hecho ministros competentes, y me llamó mucho la atención la palabra en Jueces 6:12, cuando le habla a Gedeón y se le aparece y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El Señor nos mira desde otra perspectiva, no nos mira como nos miramos nosotros, con incapacidades, con limitantes. El Señor nos ha escogido porque sabe que podemos alcanzar el propósito, y es por ello que en este congreso nos ha pedido que ordenemos nuestras vidas, que ordenemos nuestras prioridades, que así como se hace en el cielo, se haga su voluntad en la tierra. Amén. Y que somos competentes para lograr el propósito al cual Él nos ha llamado. Amén, amén, así es. Pues definitivamente este congreso para mí vino a corregir muchas cosas que pensaba que estaban bien. Se ha hablado de dejar atrás las cosas del pasado, pero es bien importante extendernos, ¿sí?, al propósito, porque si yo nada más me quedo dejando las cosas y no me extiendo, ¿sí?, no hay diseño. Todo lo tengo que hacer en un diseño. ¿Sí? Como discipuladora, la importancia de hacer discípulos con el diseño que Dios ha dado, no como yo puedo, porque yo puedo estar haciendo muchas cosas buenas, pero que no están dentro del diseño de Dios. ¿O traer algún otra estrategia o sistema que use otra persona y no la que el Espíritu Santo ha dado? Sí, y definitivamente sin la ayuda del Espíritu Santo no se puede hacer nada. Y es bien importante ordenarse como discipulador
primero, porque yo no le puedo enseñar que guarden a otros si yo no las sé guardar. Si yo es mirar también a los discípulos como ministros, es mirar también a los discípulos como ministros competentes, no mirarlos como este no puede, porque entonces porque no los hago yo, los hace Dios. Ministros que no los hago yo, los hace Dios, ministros competentes, y así los debemos de ver ya competentes y llevarlos a eso, a que sean unos discípulos como Dios quiere. Yo siempre les digo, no son los discípulos del apóstol David, ni los discípulos de mi grupo, son los discípulos de Cristo. Así es. Y así deben de ser, como en la Biblia dice, así como yo entiendo eso que es un diseño. Has mencionado un punto muy importante. Por ejemplo, no es solo como Dios nos visualiza desde la perspectiva que Él ha soñado y que Él aspira a que nosotros lleguemos a eso. Por ejemplo, el caso de Gedeón que mencionaba la hermana. El Señor lo vio como varón ¿qué? Esforzado y valiente. Y valiente. Ahora, no era que Dios estuviera viendo ¿qué? Soñando o que estuviese un ideal. No, es que Él era eso, era Él el que no se estaba viendo así. Pero Dios lo estaba viendo así. ¿Pero por qué lo estaba viendo así? Porque lo hizo así. Y eso nos pasa a los discípulos en general, que nos vemos nuestras deficiencias y nuestras flaquezas y creemos que es Dios el que nos está viendo así, cuando no es eso, somos nosotros los que nos estamos viendo así. Pero muy importante también lo que dijiste de ver a los discípulos, que Dios los ha hecho. Sí, la obra de Jesucristo, del Dios los ha hecho. Sí, la obra de Jesucristo, del Cristo resucitado, como mencionaba nuestra hermana, que es esposa de un siervo de Dios, realidad de Dios y también de cómo cómo tenemos esa capacidad de desenvolvernos. Ahora, esos son los discípulos que también el Señor ha hecho. No solo lo ha hecho a nosotros como discipuladores, sino los discípulos también son ministros competentes. Y por ejemplo, cuando yo me paro ante la congregación, yo entiendo que no estoy predicando o no estoy enseñando con personas débiles, ayúdenme por favor, incompetentes, todas quejosas, rezongonas, ¿qué más? Desobedientes y temerosos. Aunque pudiesen darse, porque algunos no se reconocen como tal, pero cuando yo ministro la palabra, entiendo que estoy ministrando a discípulos de Jesucristo, redimidos con la sangre del Cordero, que tienen la simiente de Dios, la naturaleza de Cristo, y les hablo a esa naturaleza de Cristo que está en ellos, que ellos no la han expresado. De esa manera podamos cumplir el propósito de Dios. De esa manera podamos cumplir el propósito de Dios. Porque cuando como discipuladores vemos a los discípulos menos, vemos a los discípulos en un nivel mucho más bajo, vemos a los discípulos pobres espiritualmente, vemos a los discípulos inútiles, incompetentes, definitivamente todo lo que les estamos diciendo no va a llegar, pues. Porque es el mismo discipulador el que los está haciendo incompetentes. Cuando el Señor Jesucristo dijo, por tanto, ese por tanto es que no vas a ir a buscarlos, ya están. Lo que tú vas a hacer es ordenarlos. Tú le vas a enseñar que guarden. Llevarlos a que el Espíritu Santo los guíe. Así es. Llevarlos a que el Espíritu Santo los guíe. Así es. ¿Qué otra cosa puedes añadir respecto a esto? Tú. A lo que estamos hablando aquí ahorita. De ver a los discípulos capaces y competentes es también parte del discipulador enseñarle, modelando lo que el Señor nos ha dicho. Cada una de las directrices que el Señor nos ha dado en cuanto a ordenarnos, en cuanto a guardar las cosas que Él nos ha enseñado, como discipuladores tenemos esa responsabilidad de modelarles en todo momento
para que ellos también guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Pero el modelo es... El modelo por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero el modelo es en el grupo de comunión familiar, ¿quién? Tú ya lo dijiste. El discipulador. Es el discipulador, pues debemos de ser modelos, ¿verdad? Así es. Amén. Tú nos vas a ampliar sobre esto y ustedes prepárense porque ahorita es para que nos sigan ampliando más sobre esto que estamos trabajando en este momento. El Señor nos ha hablado complementando esto que decía mi hermana Domi sobre la influencia, el poder de la influencia. Algo que el discipulador no debe de olvidar, que nos ha dicho a través del libro de grupos de comunión familiar, que la relación trae influencia. Entonces el discipulador tiene un poder de influenciar al discípulo, pero no solamente por lo que las lecciones, esté viviendo la revelación, esté viviendo la revelación. Eso es muy importante porque el que yo no viva lo que el Señor ha dicho que hagamos, muchas veces ha traído desánimo al discípulo. Ajá. ¿Sí? Entonces, la revelación ha sido dada o para que tengamos un conocimiento más, para que tengamos un conocimiento más de lo que dice su palabra, porque si no estaríamos contradiciendo lo que dice y enseñándoles a que guarden todas las cosas, y nos habla de todas las cosas, son todas las áreas. Como el Señor ha tenido cuidado de todas las áreas, nos ha llevado a tener identidad, nos ha llevado a que seamos obedientes en preceptos, estatutos, leyes, directrices, nos ha enseñado también, nos ha mostrado cómo es su carácter, y en el manual de transformación nos ha enseñado hasta el diseño de cómo ser una esposa conforme a su diseño, cómo ser un esposo, cómo educar a nuestros hijos. O sea, es grande lo que el Señor nos ha dado, pero definitivamente el poder de la influencia del discipulador es determinante en el discipulado, ¿sí? Porque eso es lo que el que yo modele, el que yo muestre, yo le voy a dar vida a lo que el Señor ha dicho, pero también voy a hacerlo creíble y que el discípulo, al verme a mí, él lo pueda también llevar a cabo. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Por qué el discipulador, no vamos a decir en algunos casos, porque la verdad es que son muchos los casos, no es modelo en el grupo de comunión familiar? Cuando hablo del grupo de comunión familiar no solo me estoy refiriendo a la reunión, sino a ese grupo de discipulado, porque el discipulado tiene que ser todo el tiempo, porque los discípulos lo ven en la congregación, lo ven si adora o no adora, lo ven si danza o no danza, lo ven, no solo lo ven en el grupo, lo ven en el templo, lo ven en su accionar diario. Entonces, este discipulado no es solo del día del grupo, sino es un discipulado constante. Ahora, ¿por qué consideran que se pueden dar esas situaciones de que el discipulador no esté influenciando correctamente en el grupo de comunión? Porque realmente basado en todo lo que se platicó en este congreso, no se ha entendido y no ha entendido la importancia o lo importante que él es en un grupo. Así es. O sea, la importancia, porque se ve como alguien que va a dar una clase, pero no es alguien que vas a dar una clase, vas a dar vida a eso. Eso es precisamente. Porque no has dado vida. Yo no tengo autoridad para decirle a un discípulo que llegue temprano, que llegue a las 10 o llegue a las 9 de la mañana, que es a la hora que yo tengo el grupo, si yo llego a las 9:10. Yo no tengo autoridad, porque él me va a decir, pero usted a qué hora llega. O sea, yo no le estoy modelando. Decía el apóstol David, yo no ando atrás de Fernanda diciendo, a ver esto, el otro. Simplemente le modelo. Simplemente le modelo. Y no se ha sabido ser modelo en un grupo. Por eso no hay el resultado que el Señor quiere.
Muy pocas transformaciones vemos. ¿Por qué? Porque hay muy poca transformación en el discipulador en algunos de los casos. Así es, amén. ¿Qué nos puedes decir al respecto? También porque en muchas ocasiones nos habíamos centrado en enseñarles todas las cosas, pero no estábamos enseñando a guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Entonces lo veíamos como una reunión más. Como algo académico. Así es, teniendo comunión unos con otros, pero no dándole el énfasis y la importancia que el Señor ahora nos ha corregido en esa situación. Es nuestra responsabilidad como discipuladores presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, pero como decía mi hermana Marce, modelando en todo tiempo, para que ellos también puedan guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Amén. Respecto a lo que vimos en el Congreso, yo lo que veo es que no hemos hecho conforme a, ¿sí? Hemos hecho como seréis como. Así es. Entonces nos hemos acomodado y hemos entrado en una zona de confort donde creemos que lo estamos haciendo bien, y no es que lo hagamos mal, sino no lo estamos haciendo conforme Él lo ha dicho, y no hemos cuidado. Si cuando el Señor nos dice en Josué 1:7, cuidando, le dice esfuérzate y sé valiente y cuida, yo lo que he visto es que no hemos cuidado, ¿verdad?, de hacer conforme Él lo ha dicho. Entonces eso nos ha traído que a veces el discipulado no lo estemos llevando conforme al diseño, y creyendo y confiándonos que lo estamos haciendo como Dios ha dicho, pero solamente porque ya dimos una, voy a decir así entre comillas, una lección. Exactamente, pero hemos caído en el seréis como, algo parecido, algo que se le parece, pero no es conforme. No Entonces, hemos enseñado, y exacto. enseñar no es solo decir lo que el Señor ha dicho, sino mostrarlo, Amén. evidenciarlo. Así es. Qué importante es que nosotros podamos comprender estas partes que ustedes han mencionado, son muy claves, porque precisamente el Señor nos está llevando a la perfección. No solo perfección como personas, sino perfección como modelos de discipuladores, porque esto es lo que nos va a hacer eficaces, pero también efectivos. Una cosa es eficaz de lo que yo logro, pero efectivo es lo que yo puedo hacer con los demás. Y qué importante eso. Vamos a escuchar a nuestros hermanos, que veo que están muy interesados en hablar y muy contentos en participar y también en expresar lo que el Espíritu Santo ha hablado a sus corazones y a sus vidas. Así que empecemos. ¿Por qué lado? Vamos a ver. Bueno, buenos días a todos. Es un privilegio ser parte de esta participación. Para mí realmente es algo muy hermoso, sumo gozo. Yo comparto lo que es el modelar. Si no estamos modelando al discípulo, realmente pues vamos a fracasar en todo intento, porque todo es diseño, y el diseño debe ser modelar en el diseño del Señor Jesucristo. Si yo no estoy modelándole a Él y le estoy pidiendo que ejecute cualquier mandato que se le pida, pero si no está reflejado sobre mi vida, realmente voy a fracasar, porque él también está siendo llevado a conocer la revelación del Señor, y él va a saber que lo tiene que hacer, pero no lo está viendo en mí que yo lo haga. Tú acabas de mencionar una palabra muy importante, pero solo lo voy a direccionar más correcto. Has dicho, si no vamos a fracasar. O sea, ¿por qué vamos a fracasar? Porque desde el momento en que yo no modelo, es que yo ya soy un fracaso en ese sentido. Así es. Yo no estoy alcanzando el objetivo, el logro. Yo no estoy alcanzando el ser modelo. Esa palabra fracaso es muy importante. O sea, no es que Dios haya fracasado, no es que la revelación fracase, no es que su palabra fracase, sino yo no he sido el que me he visto competente, como se ha venido hablando, el que he sido capaz por causa de la simiente que ha sido puesta en mí. Entonces, por eso, como yo estoy actuando en fracaso,
mi ministración como discipulador, entonces ahí sí viene a ser un fracaso en lo que yo haga, pues porque no ha resultado. Solo será pura teoría, pero no será que transformaciones que vamos a lograr. Por eso yo como discipulador yo tengo que ser un vencedor. Primero yo, para hacer del grupo un vencedor. Porque si yo soy un fracasado como discipulador, fracasado no quiero decir que ya estoy en bancarrota, que ya me deprimí, que ya soy un cero a la izquierda, no estoy hablando de eso. Fracasado es que no estoy dando la talla, no estoy produciendo cambios en mi vida, no estoy teniendo transformaciones, no estoy alcanzando el objetivo. Y por esa razón Dios nos ha llamado a ser ministros competentes, pero no solo para que lo seamos por motivación, sino que lo seamos por naturaleza en Cristo Jesús. Así que esa palabra muy determinante, te agradecemos esa participación y eso nos ha servido muchísimo para ampliarlo porque nos enriquece lo que aquí el Señor nos ha estado mostrando. Alguien de este lado y luego volvemos a alguien aquí de este lado. Buenos días, mi nombre Amén. es Alejandra Durán. Yo no soy discipuladora, pero soy discípula. Y a mí este congreso me ayudó mucho para ponerme en orden. Primeramente para dejar el pasado, o sea, mi vieja manera de vivir, de pensar. No nada más las cosas malas, sino las cosas también buenas que me habían sucedido, para que yo pueda extenderme, para que yo pueda alcanzar el propósito del Señor. Y a mí algo muy importante y me dio mucho gozo y mucha alegría es que, bueno, yo todavía no soy discipuladora, pero yo tengo a mi cargo mis hijos, mi hogar, y yo les modelo Ahí a eres mis hijos. discipuladora. Exacto. Entonces, mi tarea, o sea, la más importante ahorita es mi ministerio, es mi hogar, enseñarle a mis hijos a que guarden las cosas que Dios nos ha dado. Y a mí eso me da pues mucha felicidad porque lo veo, o sea, lo puedo ver en cómo ellos se comportan, cómo se dirigen hacia las demás personas, cómo ha cambiado su estilo de vida y el nuestro como familia, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho porque el Señor me ha dado un don que ya reconozco que lo tengo y que puedo mostrarle a las demás personas que viviendo con Cristo es lo mejor que hay en este mundo y he traído, pues no para la gloria para mí, sino para el Señor a más personas. Y Amén. es porque el Espíritu Santo pues está dentro de mí. Amén, amén, amén. Recuerdo una vez que el apóstol Noé nos contó un testimonio que fue a una iglesia, a un funeral de un pastor de otra misión, pero de alguna manera se habían conocido y él llegó a ese funeral y toda la parte de la iglesia se paraba y hablaba, que qué bueno ese pastor, que muy importante el pastor, pero había alguien por ahí, un borrachito, no sé cómo le llaman aquí en México, si está bien así, un borrachito y que quería hablar y pedía la palabra y nadie se la quería dar. Y de repente, por fin le dijeron, denle la palabra, denle que él hable. Y el borrachito dijo, ahora entiendo, dijo, por qué mi papá estuvo con ustedes pero no estuvo con nosotros. Les atendió a ustedes pero no nos atendió a nosotros. Les cuidó a ustedes, pero no nos cuidó a nosotros. Y ahora se miraba el resultado. ¿Qué pasó? Él no les modeló en casa. Él afuera era, como dice por aquel dicho, luz en la calle, pero oscuridad en su casa. Y los discipuladores, los siervos de Dios y aún los discípulos, todos, porque vamos camino a ser discipuladores, tenemos que ser luz en todas partes. Y como decía nuestra hermana Alejandra, ella sabe que es una discipuladora en casa, no porque se haya completado 7 meses, sino porque ella tiene una responsabilidad de dar testimonio ahí, de modelar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos hacia este lado nuevamente, a ver, entonces escuchemos aquí. Primero que nada, apóstoles, es una bendición el que estén aquí en la Misión Central Calvario. Amén. Tener Reforma Apostólica es, yo creo, un derramamiento de bendiciones enorme en todas nuestras vidas. Yo quiero decir que en mi vida me redarguyó mucho la importancia de entender que la fe implica creerla y vivirla. Amén.
porque la fe fingida se dice pero no se hace. Sí, así es. Y que podemos caer en el grave error de la insensatez de conociendo la verdad, de conociendo qué es lo que debemos ser, no la vivamos, no la aplicamos en nuestras vidas. Entonces, tenemos que hacerlo de manera absoluta, reconociendo la omnipotente voluntad de Dios en nuestras vidas. Y cómo esto la transforma, el ser todo, absolutamente todo sometido a lo que el Señor nos ha pedido. Porque además esto nos fortalece no solo como discípulos, sino que también esto hace que nuestra labor evangelizadora sea efectiva, porque tenemos que ser modelos, no solamente en nuestras casas, sino que estamos siendo observados todo el tiempo para aquellos a quienes les queremos llevar la palabra. Los amigos, los Así vecinos, los compañeros de trabajo. Así todos es. en ese Generalmente nuestros familiares son nuestros primeros censores, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos. En todas y absolutamente cada una de nuestras actitudes de vida tenemos que reflejar la plenitud del carácter de Cristo. Amén. Este es nuestro compromiso y esto es el llamamiento que yo creo que este Congreso ha dejado en nuestras vidas, en nuestra familia, en que como iglesia seamos un cuerpo digno de lo que Dios quiere de nosotros. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dejamos el tiempo para alguien aquí de este lado. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, a mí este congreso me dejó enamorada. Amén. Enamorada. Mañana empezamos otro. Y me dejó muy marcado un versículo, Mateo 28, 19 y 20, que dice: id y hacer discípulos y guardar todas las cosas que os he mandado. Y yo quiero ejecutar el plan de Dios en mi vida, con mi familia, con la gente que me conoce. Quiero modelarles la vida de Jesucristo en mí y todo lo que ha hecho en mi vida, lo que ha venido haciendo a partir de que Dios me llamó, porque Él fue el que me llamó, nadie más. Y así como dice uno de mis hijos, mamá, vámonos a la iglesia porque Dios nos está esperando. Amén. Y sí, Dios me está esperando a que le modele con mi vida. No es que le viene a buscar, sino Dios está aquí, pues, Sí. en el templo. Amén. Qué tremendo. Gloria a Dios por la nueva generación. Esa nueva generación, decía el apóstol Ronald, ya viene no solo en, ¿cómo le llaman aquí? Kinder. Luego, ¿qué sigue? Primaria, secundaria. Y dice, ya la nueva generación ya viene en secundaria, ya viene hasta graduada, pues, de lo que el Espíritu Santo ya está haciendo. ¿Alguien más aquí? Aquí prepárense otro hermano para que pueda participar. Buenos días, mi nombre es Caleta, soy de aquí de Acapulco, Guerrero, y yo quiero dar como discípula un pequeño testimonio. Yo abandoné mi casa eclesiástica por mucho tiempo y me fui a otra. Hace como 3 meses tuve un sueño y el Señor me llamó y me dijo: tu tiempo se ha llegado. Yo me paré y me puse de pie y dije: ay, Señor, ¿será porque me voy a morir? ¿Será porque ya viene el fin del mundo? ¿O será porque me tienes algo? Solo te agradecería si voy a ser rápida, si te ubicas en el Entonces, Congreso aquí. Ahora que he estado aquí en el Congreso, Amén. he comprendido el por qué el Señor me dijo eso. Entonces yo ahorita estoy iniciando una nueva vida, una nueva etapa de mi vida, una nueva transformación, y estoy muy agradecida con Dios porque me ha regresado al lugar donde yo nací, y he comprendido que no fue porque me va a pasar algo, sino porque Él quiere que sea transformada. Porque te hizo, no algo, te hizo a la imagen de Jesucristo. Amén. Entonces yo le doy las gracias a mi Señor, y todo esto que he aprendido en este congreso ha sido de bendición, y quiero seguir aprendiendo como discípula para hacer
todos los mandatos que el Señor me ha mandado Amén. hacer y para poder llevar todas esas almas a la plenitud de Cristo y poder hacer lo que Él tiene sus mandatos para hacer. Aleluya, Amén. amén. Muchas Gloria gracias. a Dios. Aquí. Sí, buenos días hermano, mi nombre es Valeria Díaz de aquí de Acapulco. Para mí los congresos que he estado en Guatemala y de aquí de Acapulco ha sido de grande bendición. Yo como discípula puedo decir que tengo muchos modelos de mis discipuladores, pero si yo no me determino a cambiar, definitivamente aún tenga mis mejores modelos, no lo voy a hacer, no lo voy a lograr porque yo no me he determinado. Y reto a la iglesia a que se propongan, se determinen a seguir, a cambiar y a dejar. Desde el primer congreso que yo fui a Guatemala, el Señor hizo un pacto conmigo. Llegando aquí a Acapulco, yo aún tenía un pequeño pasado arrastrando. Llega el apóstol Noé y nos da eso de que tenemos que dejar, ahorita lo vuelve a tocar, tenemos que dejar. Y en el último día de congreso, el Señor me da la palabra que tengo que olvidar todo, todo. Ya yo había entregado, yo había dejado, el Señor ya me había quitado todo, pero aún yo quería recordar pasado y no es así. Pero me determiné a cambiar, a decir, hasta aquí se acabó. Y a eso reto también a la iglesia a que se determine. Podemos tener magníficos modelos, mis discipuladores, mis apóstoles, ustedes, pero si yo no me determino, no voy a alcanzar esa meta. El hombre rico tuvo como modelo a Jesús y es el modelo por excelencia y grandioso. Sin embargo, él lo despreció y se fue, ¿va? Amén. Cuando le dio una orden. Amén. Entonces, pueden haber modelos, pero también pueden haber personas que no se determinen. No queremos el compromiso. Quizás. Eso es precisamente. Muy buena lección nos has dejado. Dejamos el tiempo a ti. Qué bendición de estar aquí, de veras. Muy importante lo que el Señor está hablando a través de los discípulos. Bueno, sí, bendiciones, apóstol. Amén. Bueno, a mí este congreso, lo que llamó mi atención fue respecto a la adoración. La obediencia, Dios quiere de nosotros obediencia. Y el Señor me habló en poner en orden muchas cosas en mi vida, pero lo principal es que Él sea mi prioridad en todo. Así es. Que Él sea el primero en mi casa, el primero en mi trabajo, el primero en el ministerio, que Él ocupe el primer lugar en mi corazón. Y mi adoración hacia Él va a ser con mi obediencia. Y es una parte que me queda muy grabada porque muchas veces creemos que la adoración es lo que decía el apóstol Noé, cantar, levantar manos. No, nuestra adoración es nuestra obediencia. Eso es. Entonces doy gracias al Señor y a empezar a aplicar lo que aprendimos en este congreso. Adorar a Dios sobre todas las cosas. Así es. Todo el día. Amén. Amén. Qué bendición. Es importante lo que hemos estado hablando, pero también quiero enviarle un mensaje a todo el resto de los hermanos que nos están viendo, que es bueno que nos envíen comentarios respecto a cómo usted está viendo la obra aquí en México y qué está detectando de los hermanos de México. Y qué lindo escuchar de ustedes allá en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Chile, en México, el resto de México, en Estados Unidos, en Guatemala mismo, en Honduras, en Belice, bueno, en todos los lugares donde está Misión Cristiana del Calvario, que podamos escucharles y que podamos escucharles a través de lo que están escribiendo en sus comentarios mientras nosotros continuamos aquí, y eso será una bendición tremenda para los hermanos aquí en México. Gloria a Dios. Aprovechando que tenemos aquí a los hermanos que son discipuladores, quisiera, voy a hacer esta pregunta lo más claro posible. ¿Cómo han ustedes experimentado ese cambio? El cambio de haber tenido discípulos en un proceso de transición. También uno como discipulador está en ese proceso de transición, pero
como se decía, de un discipulado tradicional donde la gente llegaba a escuchar, de vez en cuando participaba, pero no habían desafíos, tanto a nivel del discipulador, sino más bien aplausos. Qué tremenda la lección que se dio usted ahora, muy buena explicación y esto. Pero hoy en día, ya los discípulos ya no solo van a ver qué es lo que dice el discipulador, sino que lo que dice Dios. Una. Segundo, ya el desafío no es solo ir a ver al discipulador, sino ir a ver un modelo. Y ya están demandando modelos. Ese proceso de transición entre esta clase de discípulo a este discípulo que ya demanda modelos, se los digo porque no solo ha pasado en la sede, sino está pasando en diferentes lugares. Y por ejemplo, hay varios hermanos que llegan nuevos y dicen, sí, pero es que queremos que nuestro discipulador o nuestra discipuladora sea modelo. Y eso no había antes, pues. O sea, para mí es una bendición porque veo que la revelación está llegando, está encajando, está poniendo al discípulo en su lugar. Correcto, pues. Entonces, de alguna manera hay una presión para el discipulador de ser modelo, pero ¿cómo ustedes han logrado cómo manejar esa situación o entender eso? Porque la mayoría de discipuladores se retraen y empiezan como a atacar y a, no, usted no tiene por qué decir esto, no, que aquí, que allá, no, que mire, es que usted sabe que somos poco a poco, y echó a perder su mensaje y su testimonio. ¿Cómo ustedes han vivido esa experiencia aquí en México especialmente? Bueno, yo en lo personal ha sido un reto muy grande. Yo estoy muy agradecida con Dios porque los discípulos que están actualmente en el grupo que mi esposo Sergio y yo estamos a cargo de él, han sido discípulos de reto para nosotros, discípulos que el Espíritu Santo preparó desde antes de conocerlos y que han entendido la revelación, han entendido el modelo de una manera muy amplia. Pero eso nos ha confrontado. A mí en lo personal me ha llevado a crecer, a aceptar el reto de ser un modelo, de verlo con amor y compasión, pero muy contenta, muy feliz de tener discípulos que me exhorten, porque lo hacen muy continuamente. Y para mí ha sido una gran oportunidad. ¿Cómo te sientes en ese momento que un discípulo te esté diciendo? Muy halagada, apóstol, muy halagada, y en ningún momento esa actitud es muy importante. No he puesto una barrera ni me he enojado, sino al contrario, Dios les ha dado también la forma, a pesar de que son todavía discípulos que están en crecimiento, de hacerlo con respeto, de hacerlo con amor. Es que esa es la obra del Espíritu Santo. Sí, y me han ayudado a crecer. Entonces yo no me he puesto en una posición de que aquí nadie me dice nada porque yo soy la discipuladora, sino al contrario. Ellos en amor, con mucho cuidado de no lastimar mi corazón ni de desanimarme, me han corregido, me han exhortado en áreas que yo he tenido deficientes y que he aceptado. Y las he corregido inmediatamente porque para mí es una gran responsabilidad que si esas áreas yo no me doy cuenta, las estoy modelando mal, yo estoy afectando su proceso, estoy afectando su vida de ellos también. Y ese compromiso para mí es muy, muy grande, sobre todo con el Señor. Entonces, a mí me ha llevado un crecimiento y hay muchas cosas por alcanzar todavía, pero tenemos esa apertura en el grupo. Y discípulos que ya no están ahí porque que están aquí en la iglesia y han tenido el privilegio de ser llamados ahora al grupo del pastor, ellos también lo hacían y de verdad ha sido para mí muy, muy edificante. Amén. Sí, así Amén. es. ¿Cuál es tu experiencia? Pues es un gran reto, como dijo la hermana Carolina, pero yo como discipuladora entendí desde un principio que mi compromiso era con el Señor Jesucristo, pero también con la iglesia, y que tenía que estar bajo cobertura. Entonces, lo que yo he recibido como discípula es lo que yo transmito también en el grupo de comunión familiar.
Y como decía usted, el discípulo ya no solamente recibe, sino que busca que lo que se está enseñando en ese momento sea del Señor y que sea realmente como el Señor lo dijo y como lo dice la revelación. Ya no es solamente un transmitir y un recibir. Ese desafío, ¿cómo lo has experimentado? Pues de una manera gloriosa y sobrenatural en el grupo donde el Señor me ha puesto, porque tengo discípulos muy capaces, muy competentes, gente comprometida, gente que es de veras han tenido en su corazón como a Jesucristo como su prioridad y que han estado atendiendo a las directrices que se nos han estado dando. Amén. Es bien importante lo que dijo mi hermana Carolina, el que a veces uno como discipulador se siente, ya estoy perfecto, ya estoy bien, y que los discípulos de Cristo no te pueden corregir. Yo creo que las enseñanzas son para el discipulador primero. Decía el apóstol Noé, porque eres modelo, eres discípulo, eres discipulador. No vas a ser discipulador para ir a modelar, porque eres modelo, eres discípulo. Así es. Entonces, yo he visto en este grupo compromiso, porque es bien importante el compromiso y el hacerle, transmitir esa vida a los discípulos. Y el no sentirte superior a ellos, porque a lo mejor no se los digo, pero sí se los modelo que soy mejor que ellos, se los estoy modelando, ¿sí? Y a mí lo que me pasaba muchas ocasiones, el temor de que se vayan del grupo, no los corriges, pero a mí el Señor me dijo, si tienes temor es que tú no estás bien. No es lo que Dios nos ha dado, porque el Dios temor, no nos dio espíritu de temor. El ¿no? amor echa fuera todo el temor. Entonces, si tienes temor es porque algo hay en ti que tienes que corregir. Y eso les transmites a los discípulos. Así es, temor. Entonces, si un discípulo se va a ir porque lo corrijas, de acuerdo a la palabra, ayer aprendimos que tenemos el Espíritu, el único modelo y la palabra. Yo les exhorto siempre que traigan herramientas. Tienen que traer su manual y tienen que traer su escritura para que comprueben. Y lo que yo les estoy diciendo ahora, que sea de acuerdo a lo que dice la palabra. Porque una palabra, una D en este caso que vimos ayer, cambia la vida definitivamente. Entonces yo veo a estos discípulos dando el fruto, ¿sí?, de la plenitud de Cristo y multiplicándose en números también. Amén. Tenemos el ejemplo de Jesús con la mujer samaritana en relación a su discipulado con ella desde el principio, desde el primer momento. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? Ella empezó también a hacer preguntas y Jesús no le dijo, cállate, cállate, porque aquí yo soy el maestro, pues. Aquí te me pones en el orden y aquí te me ubicas, pues. No, sencillamente le siguió respondiendo y eso la llevó a la transformación. No la anuló, sino la ubicó también, porque decía, no es ni en este monte ni en este monte que hay que adorar, decía la mujer, ¿va? Porque unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y la ubicó respecto a la adoración. Ese es el punto muy importante cuando vemos a los discípulos como ministros competentes que el Señor nos está permitiendo, junto con el Espíritu Santo, Cristo mismo, su palabra, llevarlos hacia la perfección y que juntos vayamos hacia la perfección. Jesucristo por eso viene y siguió platicando con ella, incluso le siguió preguntando un sinfín de cosas que los apóstoles nunca le preguntaron a Jesús. Y ella no le dijo, no, pero ni los apóstoles me han preguntado y venís y iba a decir, bueno, mejor lo digo, vos venís y me vas a preguntar eso y me estás preguntando eso, pues. Sin embargo, él le dio su lugar. Claro, ella tampoco lo abusó de su lugar, sino siguió discipulándola y siguió precisamente llevándola, encauzándola, la cual provocó una transformación tremenda. Ella no necesitó 7 meses para un cambio, ella el primer día ya iba transformada, graduada, titulada, no sé con cuántos doctorados de transformación, pero ya iba con el poder y evidenciando
la obra de Jesucristo. Qué importante lo que está pasando en medio de nosotros, y ya nos están empezando a llegar mensajes de varios lugares, así que ya en un momento vamos a comentarlos, pero todavía quiero dejar un tiempo, pero más que todo quiero que los hermanos a nivel mundial conozcan de las diferentes congregaciones de Misión Cristiana del Calvario, quiénes son los que están aquí, para que vean el regocijo, la alegría que hay aquí en México de estar juntos hoy en Reforma Apostólica. Así que por favor me van a ayudar, o alguien que me ayude a indicar quiénes están, y que se pongan en pie para que los hermanos los puedan ver, y de esta manera, si el apóstol David me estará ayudando con esto, y si queremos que se pongan en pie cuando se les indique, para que los hermanos allá les vean, porque ya están empezando a llegar mensajes a nivel internacional. Vamos a pedirle a los hermanos de la iglesia de Zihuatanejo, que son los que están más lejos, que han venido desde Zihuatanejo para estar en como 4 horas de distancia manejando para estar en Reforma Apostólica. Felicitaciones, hermanos. Un aplauso para ellos. Amén, amén. También están los hermanos de El Ciruelar, con su pastor, el pastor Javier. Amén, gloria a Dios. Está como a hora y media. Casi 2 horas. 2 horas de 2 horas distancia, de distancia. Y vinieron también para estar aquí en Reforma Apostólica. Dios les bendiga grandemente. Están los hermanos de la calle 10, aquí Amén. en Acapulco. Son de aquí de Acapulco. Muchas bendiciones de aquí de Acapulco. También Ajá. están los hermanos de la Sabana, de los manantiales de la Sabana. Amén, amén. Gloria a Dios. Y los hermanos de El Coloso. Aleluya. Y los hermanos de Distrito Federal está presente. Del Distrito Federal, amén. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Son, Los hermanos. ¿cuántas? 7 Son horas. 5 horas en autobús. 5 horas en autobús, amén. Gloria Y los a Dios. hermanos de la Central, pónganse de pie. Amén. Un aplauso ahí. Qué bendición. Gloria al Señor. Muy bien. Gracias a Dios, sí. Faltaron los hermanos de Coyuca. Son los camarógrafos y el pastor Carlos Alvarado. Muy bien, algunos mensajes aquí. Dice: Tania Martínez, saludos apóstol de Zihuatanejo. Es momento que como iglesia de Cristo estemos aptos y listos para soltar lo que antes nos sujetaba al mundo, para que veamos ahora lo que Dios tiene ya para su iglesia y lleguemos a su imagen y semejanza. Amén. Están haciendo porra por allá los hermanos de Zihuatanejo que están por acá. Roy Malagón, nuestras prioridades indican que tanto nos estamos extendiendo hacia lo que está adelante. Amén. El pastor Juan Ramírez, allá en Arlington, Texas, desde Texas los están viendo. Alabado sea el Señor. También de New Jersey, de Waukegan, de diferentes lugares nos están viendo. Pero dice el pastor Juan Ramírez: doy gloria a Dios por lo que Él está haciendo en México. Escucho que en cada discípulo, muy importante, el lenguaje del reino. Esa es una flor tremenda. Y no es solo flor, es una realidad. Escucho, dice, en cada discípulo el lenguaje del reino. Así que están transmitiendo un mensaje precioso ustedes hacia las naciones. Mari de Castillo, bueno, ya empezó a palpitar el corazón. Es hermoso escuchar a los ministerios, discipuladores y discípulos en su entendimiento del diseño y el crecimiento
y madurez de Misión Cristiana del Calvario en México. Les amo y les bendigo. Amén. El pastor Joselito Cep. Dios bendiga a los hermanos que ya son parte del modelaje del cielo en la tierra. Mire qué tremendo, gloria a Dios. El pastor William Hernández de Colombia. Apóstol Abraham, se ve y se siente que los discípulos de México están ubicados en el orden del diseño, identificados con Cristo y listos para la multiplicación gloriosa de modelos. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Génesis 30:41. Eso significa que los discípulos de México están viendo las varas, el diseño, el modelo, y por lo tanto lo están siguiendo de esa manera. Muchas flores me les están dando a ustedes. No, pero es cierto, gloria a Dios. Por eso es muy clave la participación de ustedes, porque le están revelando a toda la misión el crecimiento, el desarrollo. No están hablando cuentos ni huecas, palabrerías, sino están hablando lo que están viviendo en Cristo Jesús. Dice Eva Mesa, saludos desde Guatemala y gracias por la transmisión. Sandra Tosh-Chin, bendiciones para los hermanos y a los apóstoles. Saludos, viendo Reforma desde San Juan Chamelco, allá por Cobán, por los que conocen. Es un área muy bendecida por Dios. El pastor Marvin Suchite del Tejar, un saludo y bendiciones para todos los hermanos de México, y me complace ver y oír cómo el diseño de Dios se está ejecutando en cada discípulo, y a la vez me desafía para seguir adelante en el propósito de Dios. Así que están provocando desafíos, gloria a Dios por esto. Así que gracias a Dios por los mensajes que el Señor está permitiendo, y gracias a Dios por su presencia. Un discípulo más aquí que pueda participar. Y agradecemos a los hermanos discipuladores, y voy a pedir que nuevamente suban los siervos del Señor para hacer al final una oración y bendecir a México y proclamar y declarar la gloria de Dios sobre la vida de México, para que sigan adelante creciendo en la gloria y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Apóstol, Dios te bendiga. Algo que he aprendido a lo largo de este congreso y de Reforma Apostólica es que cuando nosotros hemos nacido en Cristo, cuando adquirimos su genética y su naturaleza, Él nos dice que nos da el poder, el mismo poder que operó en Jesucristo resucitándolo de los muertos. Este poder es el que nos lleva a nosotros a vencer las tentaciones, a vencer el pecado. Este poder es el que ve el Señor cuando nos dice en Mateo: sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él está viendo el poder que nos está dado. Él está viendo que Él nos escogió, nos hizo siervos competentes, ministros competentes, administradores de la revelación. Esto me ha llevado a entender que muchas veces en la iglesia no hemos entendido que este poder lo poseemos, que este poder es el que nos lleva a transformar, a crear vida en otras personas. Amén, así es. Alejandro Ibarra Gutiérrez dice: gracias apóstol Abraham, bendiciones desde Cancún. Qué hermoso es que Reforma Apostólica sea transmitida desde México y que toda la misión está aprendiendo a tener un solo lenguaje en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le doy gracias a Dios por este día, y lo que a mí me dejó este congreso es una gran bendición. Al concluir este congreso, usted hablaba acerca del mandato. Yo tengo una formación normativa y en nuestro país yo soy abogado. Nuestro Señor
habla con una claridad al decir, por tanto, id y haced. Y que guardemos todas las cosas. De esta manera es que nosotros, con esa pasión que Él nos da, es la que nos va a llevar a hacer, con ese gran poder que hizo resucitar a nuestro Señor Jesucristo. Con ese poder sin duda vamos a lograr todo lo que Él ha dicho que vamos a hacer. Yo estoy seguro de eso, porque cuando usted habló acerca de multiplicar y que vio esas iglesias multiplicadas, yo ahí me vi y vi a muchos de mis hermanos y muchas generaciones. Yo le creo al Señor. Yo le doy gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Apóstol David, ayer se estuvo hablando aquí en la central sobre la importancia de ser completos en Cristo y de corregir las deficiencias, como Pablo le dijo a Tito, que te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente. ¿Podrías en pocos minutos hablarnos sobre, resumiendo eso como el punto central para que sea la conclusión de este hermoso programa Reforma, transmitido desde aquí, de Acapulco, México, desde donde Dios te está usando grandemente, donde ministras la palabra, y de aquí Dios te permite conducir a todos los hermanos de México hacia el propósito del Señor? Amén. Muy acertada la palabra para nosotros el día de ayer. El Señor nos habló precisamente de que somos personas, gente capaz. Dios nos hizo completos en Él. Sin embargo, el problema de la iglesia y de las iglesias que nos mencionaba de Colosa y Éfeso, iglesias que aunque lo tenían todo, ellos no se miraban, no eran capaces, por la razón de que no habían entendido que el Señor les había dado todas las cosas, todo les dio el Señor. Y lo que el Señor nos ministraba es precisamente a que nosotros hemos recibido todo lo que el Señor es, porque en Cristo nosotros estamos completos. Ahora, la iglesia no había alcanzado, no porque no tuviera todo, sino porque estaban faltos de hacer lo que tenía por delante. El Señor nos quiere llevar a nosotros no a pensar que ya porque tenemos todo, ya estamos haciendo todas las cosas o ya terminamos de hacer las cosas. Aunque tenemos todo, pero tenemos que extendernos hacia adelante. Tenemos que hacer para completar realmente lo que el Señor quiere que nosotros completemos. No porque, porque tengamos falta de algo. Nos mencionaba que Corinto era una iglesia que tenía todos los dones. Sin embargo, no porque tenía todos los dones era madura. Nos daba el ejemplo de un niño. El niño está completo, pero cuando ponía el ejemplo de un adulto que ya no hace las cosas de niño, aunque el niño y el adulto tiene todo, sus miembros, sus partes, sin embargo la mentalidad del niño es diferente a la de un adulto. Y nos ponía el ejemplo de cómo se miraría si un niño estuviera jugando con un lapicero, una pluma y jugando de avioncito. Pues eso se ve normal, porque es un niño. Pero nos decía usted, ¿qué tal se miraría si yo estuviera con la pluma o el lapicero jugando al avioncito? Entonces eso ya no se miraría normal, porque el adulto debe haber dejado lo de niño. Y eso es precisamente lo que pasa con la iglesia. La iglesia tiene todo, sin embargo sigue viviendo en una situación de niño, con una mentalidad de niño, haciendo cosas de niño, cuando que nosotros ya debemos de haber dejado el pasado y extendernos hacia adelante a hacer en el nivel que el Señor nos ha puesto, a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Eso nos ubica en entender que tenemos todos los recursos del Señor, tenemos su Espíritu, y nos daba el ejemplo de cuando el apóstol Pedro mencionó en Hechos 2 acerca de que
Dios y Joel habían dicho, derramaré de mi espíritu, cuando que lo que realmente el profeta Joel dijo, derramaré mi espíritu. Y la iglesia confundió en haberse retraído, quedado solamente con los dones. Se limitó con eso. Se limitó más bien, y no fue hacia el carácter, hacia la formación que el Señor quiere darnos a nosotros hoy por su Espíritu. Entonces, tan importante es los frutos del Espíritu como los dones que Dios nos dio para alcanzar el propósito de Dios. En resumen, no debemos limitarnos ni limitar a Dios en lo que Dios ya dijo que tenemos y en lo que Él ya dijo que somos, y tenemos que alcanzar lo que el Señor nos ha llamado a alcanzar. Amén, amén. Eva Mesa dice en Mateo 16:23, dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque tus sentimientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Esa es la razón por la cual no se ha dejado de ver el pasado. El corazón sigue siendo el mismo sin haber sido circuncidado. Eva y Anita Mesa. Paola Solares dice, bendiciones desde Guatemala. Le doy gracias a Dios por el entendimiento y la madurez que tiene cada discípulo en México. Al entender el diseño de Jesucristo y ejecutarlo, es la mayor evidencia de que somos ministros competentes y que le creemos a un Dios. Un saludo. Luis Valenzuela, saludos de la iglesia desde Rockland, Nueva York. Me gozo al escucharlos y verlos y saber que en toda misión cristiana del Calvario se habla en común. Amén. Gloria al Señor. Profeta César, haznos el favor de hacer un desafío final no solo aquí a México, sino a todas las naciones, a toda la misión en todas partes, respecto a todo lo que se ha venido hablando. Muy bien. Las naciones tienden a modelar en base a los recursos que tienen. Vemos, por ejemplo, en Dubái se modelan las mega construcciones que están haciendo. Vamos a ver en diferentes partes de Europa, en América. México tiene muchos recursos maravillosos y ha modelado mucho de esto. Pero ha llegado el tiempo en que nosotros, como Misión Cristiana del Calvario, y México naturalmente, en primer plano donde estamos ahora, hemos sido llamados a modelar cada uno de nosotros, a mostrar la vida de Jesucristo, que en todo lugar donde estemos, a donde vayamos, que vean a Dios manifestarse a través de nosotros, que el carácter de Cristo sea notorio para que la gloria de Dios se manifieste y puedan ver todos que verdaderamente estamos siendo luz para todas las naciones. Adelante México, adelante Misión Cristiana del Calvario, en cualquier parte del mundo que el Señor ha determinado manifestarse y está comenzando por medio y a través de cada uno de nosotros. Antes de que el apóstol Noé nos bendiga y cierre este hermoso programa de reforma aquí en Acapulco, México, quiero agradecer a todo el equipo que ha estado participando en la transmisión aquí en México y también allá en Guatemala, porque allá están precisamente también todos funcionando. Gracias a Dios, agradezco a todos su participación y felicitaciones por el equipo aquí de, ¿cómo le llaman? Multimedia, o vamos a ponerle así por hoy, que están trabajando aquí. Dios les bendiga y según me han estado enviando, que la transmisión ha estado muy buena y muy bendecida. Así que adelante, muchachos, Dios les va a seguir usando y levantando con el poder de su Espíritu a algo más glorioso. Recuerdo que el Señor dijo que se grabara, se escribiera, que se tomara fotos de todo lo que estuviera pasando en Misión Cristiana del Calvario, porque esto iba a servir después de historial, de recuento para marcar la diferencia entre lo que es ahora y lo que vamos a hacer dentro de un año, dentro de 5, 10 años, 20 años.
Así que por eso si ven hermanos tomando fotografías o fotos y todo eso, no se preocupen, es precisamente Dios dijo que eso era lo que había que hacer, y esto que se está haciendo hoy también es producto de lo que Dios dijo, y ustedes son parte de esa bendición, y hoy bendijeron a toda la misión en general. Así que les bendecimos en el nombre de Jesús a ustedes también. Pongámonos en pie todos juntos aquí y bendigamos a las naciones y bendigamos a México por esta reunión de Reforma Apostólica que ha sido muy estratégica, muy puntual en lo que el Espíritu Santo está llevando a Misión Cristiana el Calvario. Por favor, nos despedís en oración. Padre, estamos agradecidos contigo en esta hora por habernos permitido estar aquí en Acapulco, México, para llevar a cabo este congreso. Ser partícipe de este congreso es algo glorioso. Poder compartir y ser parte de esto, Señor, nos llena de no solo satisfacción, sino al contrario, nos lleva a seguir adelante. Pero también gracias por esta transmisión que se ha vencido todo obstáculo y que tú estás permitiendo que salga a todo el mundo. Estamos llevando a cabo de la tecnología poder lograr, poder transmitir la palabra del Señor. Y ahora agradezco también a México, Señor del cielo, todos los siervos que están aquí, lo que están haciendo, y por lo cual quiero bendecir a cada uno de los siervos, a cada uno de la asistencia, cada uno también de los discipuladores, como también de los discípulos aquí en México, y también las partes de aquel lugar que nos están escuchando y nos están viendo, por lo cual quiero bendecirlos también. Y gracias, Señor amado, porque estaremos dispuestos a seguir adelante, a seguir proclamando tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo y agradecimiento a Misión Cristiana el Calvario a nivel mundial, y desde aquí los que estamos en este templo de México, aquí los que están de las diferentes congregaciones, hoy les damos un saludo, les enviamos un saludo a todos, a toda Misión Cristiana el Calvario. Bueno, la misión los quiere escuchar a todos ustedes. Amén. Pero qué bueno que podamos decir todos juntos un saludo a toda Misión Cristiana el Calvario. Miren hacia allá, porque hacia allá va a estar la cámara enfocada, así que todos juntos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Damos gloria a Dios y bendición y gracias, Apóstol David. Dios te bendiga grandemente y adelante en la victoria en Cristo nuestro Señor.